ingeniero, así es el... Bueno, muchas gracias, Kevin. Ok, entonces vamos a comenzar esta sesión sobre la taxonomía de los sistemas. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a comentar la taxonomía de Boulding. Una interesante taxonomía, ya hemos visto quién es Boulding, un filósofo, un teórico de la teoría general de los sistemas, que ha hecho una contribución importantísima al marco conceptual de la teoría a través de su taxonomía. La taxonomía de Boulding la expuso en un trabajo, en un artículo publicado en 1956 llamado La teoría general de los sistemas, el esqueleto de la ciencia. General Systems Theory, The Skeleton of Science. Interesante nombre, ¿no? Teoría general de los sistemas, el esqueleto de la ciencia. La de Boulding es una sola taxonomía. Hemos visto lo que llamamos la taxonomía de Ackoff, pues podría interpretarse como 9 taxonomías. En cambio, la de Boulding es una sola taxonomía que clasifica los sistemas según la complejidad de los sistemas, según el nivel de complejidad. Entonces, Boulding define 9 niveles de complejidad que vemos representado en la figura. En la figura, de abajo hacia arriba, entendemos que los sistemas son cada vez más complejos y hay 9 niveles. 9 niveles de complejidad, yendo del más simple, el nivel 1, al más complejo, el nivel 9. Los niveles de complejidad de la taxonomía de Boulding son los siguientes, yendo del más simple al más complejo. Estructura estática, los sistemas de estructura estática. Los sistemas dinámicos simples, llamados también sistemas de relojería. El tercer nivel está ocupado por los sistemas que él llama mecanismos de control o sistemas cibernéticos. En el cuarto nivel tenemos los sistemas abiertos o sistemas automantenidos o nivel de célula también le llaman. Luego tenemos el nivel 5, los sistemas genéticos sociales o botánicos. En el nivel 6 tenemos los sistemas animales, en el nivel 7 el sistema humano. En el nivel 8 tenemos la organización social como sistema. Y un último nivel, que es el llamado nivel trascendental o desconocido también, nivel desconocido. Entonces, siendo esta una taxonomía, un sistema será de uno de estos nueve niveles, de estos
9 clases de sistemas. Cada sistema estará ubicado en alguno de estos niveles. ¿Por qué? Es interesante el título del artículo de Boulding, la teoría general de los sistemas, el esqueleto de la ciencia. ¿Por qué le llama el esqueleto de la ciencia? Boulding lo explica él mismo en ese artículo. Y nos dice dos cosas. Una, la teoría general de los sistemas es solo una estructura. O sea, ese es el concepto que tiene Boulding, de que la teoría general de los sistemas es solo una estructura. Un esqueleto, pues, ¿verdad? Quiere decir él. Es solo un esqueleto, un armazón de huesos. A esa estructura, según Boulding, hace falta ponerle la carne y la sangre para que tenga cuerpo. Entonces, Boulding nos está indicando de que la TGS por sí misma, si no le ponemos la carne y la sangre, pues no es algo tan trascendente. Igual el esqueleto humano. Solo el esqueleto no hace un humano. Hay que ponerle muchas cosas que metafóricamente es la carne y la sangre, como dice Boulding. Y eso implica tener un conocimiento ordenado y coherente de disciplinas y temas que ya son particulares, ya no son generales. O sea, aplicar, poner sobre el esqueleto la carne y la sangre de las distintas disciplinas particulares, de las particulares de cada disciplina, para obtener un cuerpo completo. Cuando decimos disciplinas particulares, pues cada disciplina, según Boulding, pondrá sobre ese esqueleto sus conocimientos, ordenados según los criterios de la TGS, sobre los temas particulares de la biología, de la ingeniería informática, de la cosmografía, de la geología, en fin. O sea, eso es lo que haría de la teoría general de los sistemas, según Boulding, el cuerpo de la TGS, un cuerpo completo. También Boulding explica que hay otra forma de interpretar ese título que él le puso y que él mismo, como repito, él mismo analiza en su artículo por qué le puso así. Dice, también es como un esqueleto en un armario, que vemos, yo lo he querido representar aquí una figurita, ¿verdad? Un esqueleto saliendo del armario. Está escondido en el armario. Y va saliendo, poco a poco va saliendo. Va mostrándose. Le falta, dice, ¿por qué la defino como un esqueleto escondido en un armario? Porque le hace falta, dice Boulding, voluntad, la voluntad de la ciencia clásica, para admitir el muy bajo nivel de sus éxitos, que ya hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Es la posición de Bertalanffy en cuanto a que la ciencia clásica pues es demasiado limitada. Y ahí en el ensayo les he incluido un análisis
de la situación que había en determinado momento después de publicar este artículo, un análisis de cómo estaba la situación en cuanto a esto de un esqueleto que sale del armario. Hoy podemos decir, bueno, que el esqueleto está bastante fuera, ¿verdad? Se ha avanzado muchísimo en cuanto a aceptar la teoría general de los sistemas como una nueva ciencia y vemos, y es lo que ha permitido realmente hacer grandes avances en el análisis y la construcción de sistemas complejos y altamente complejos. Siempre he dicho yo, la teoría general de los sistemas es una ciencia en desarrollo. No está terminada. Les corresponde a ustedes, a mí y a todos los académicos, pues continuar poniéndole la sangre y la carne a ese esqueleto para conformar cada vez más una teoría general de los sistemas sólidas. El fin de semana estaba leyendo unos 10 artículos, ¿verdad?, sobre el estado actual y he quedado admirado de lo mucho que ha progresado el robustecimiento de la teoría general de los sistemas entre científicos, entre tecnólogos, entre políticos, entre biólogos, sociólogos, psicólogos. Todo el mundo realmente ha visto en la teoría general de los sistemas pues un marco conceptual que facilita progresar en el conocimiento. Entonces tenemos estas estructuras, esta estructura de 9 niveles que vamos a analizar a continuación. Vamos a analizar estos niveles para que veamos su importancia y su trascendencia, su inmensa trascendencia. Aquí tenemos otra forma de representar esa estructura. Un sistema es una estructura estática, una estructura dinámica simple, un mecanismo de control, un sistema abierto, un sistema genético social o un sistema animal. Llegamos hasta el 6º nivel, después vamos a ver los otros 3 niveles. Veamos cada uno de estos niveles. Estructura estática. Son los sistemas más simples. Esas son las características. Son inmóviles, no se mueven por sí mismos. Hay poca variedad, tienen poca variedad, poca variabilidad y poca viabilidad y pocas propiedades emergentes. Acordémonos en los conceptos de variedad, variabilidad y viabilidad. O sea, variedad, pocos elementos, pocas relaciones, por lo que se llama variabilidad, y pues muy poca acción, capacidad para subsistir. Sin embargo, en el D nos dice, son la base estructural de los sistemas más complejos. O sea que cada sistema, lo que nos quiere decir aquí Baldwin, es de que esta estructura son la base estructural para este sistema, para el siguiente nivel de sistemas. Y en realidad así es para todos de nivel en nivel. Estos son base para estos son base para esto para eso, esto para estos, y así sucesivamente.
Así es que como ejemplo de estructura estática tenemos una piedra, un dibujo, un mapa, que tienen esas características de que hablamos. Son sistemas, son inmóviles, de poca variabilidad, variedad y viabilidad. En eso todos estamos de acuerdo. Lo más simple. También nos dice Bowling que los sistemas de este nivel son los más estudiados por la ciencia clásica. Grandes avances ha habido, no del todo, pero sí es el nivel en que más avances, más éxitos ha tenido la ciencia clásica, como en la geología, que está bien desarrollada, la geografía, la geografía física, pues. En el segundo nivel, el dinámico simple se caracteriza porque lo que podemos llamar un mecanismo de relojería, o sea, funciona como un reloj. En realidad, el reloj es un ejemplo de este tipo de sistema. Son sistemas simples, como los de estructura estática, pero con movimiento propio, movimiento predeterminado, eso sí, y además necesario para que sea lo que es. El reloj, pues, tiene movimiento predeterminado. No decide el reloj, un reloj, era su movimiento. Hablamos de un reloj mecánico. Y es necesario para que sea reloj. En el momento en que no se mueve, deja de ser un reloj. Estos sistemas responden o corresponden, ¿verdad?, a la física de Newton. O sea, la física de Newton está basada en sistemas. La física es un gran desarrollo científico de la humanidad, pero su objeto de estudio son sistemas dinámicos simples. Sistemas que no tienen movimiento por sí mismo, sino que están predeterminados por fuerzas aplicadas sobre ellos. Y como ejemplo, pues tenemos el reloj, el sistema Tierra-Luna, donde vemos que la Luna y la Tierra, pues visualizándolas como sistema, pues un sistema de esos dos elementos, la Tierra y la Luna, relacionados por fuerzas la una con la otra, fuerzas de la una sobre la otra. El sistema solar es lo mismo, ¿verdad? Es la misma situación. Tenemos un sistema solar como un reloj, funcionando como un reloj, y las máquinas simples de las que la física clásica se ha ocupado, ¿no?, como la polea, la palanca y ese tipo de máquinas de que la física clásica nos habla. En el tercer nivel tenemos lo que Bowlby llama sistemas mecanismo de control. Estos sistemas se llaman también cibernéticos. La única función de estos sistemas es mantener un estado de otro sistema. Por eso se llaman de control. Los sistemas de este nivel, los sistemas cibernéticos o de control, son subsistemas del sistema controlado. O sea, son parte del sistema que controlan. Este sistema es capaz de recibir e interpretar información. Claro, si no puede interpretar información, si no puede recibir, si no recibe información,
o no puede interpretarla, pues no puede controlar. Es necesario, ¿verdad? Así como el cuerpo humano, ¿verdad? Tiene mecanismos sistemas de mecanismos de control. El sistema endocrino está repleto de sistemas biológicos de control. Pero cada uno de estos sistemas tiene que ser capaz de recibir e interpretar información, digamos, información sobre la temperatura ambiente del entorno para poder controlar la temperatura corporal, pero no solo recibirla, sino interpretarla. O sea, esto es mucho, es poco, y tomar una medida de control, ya sea bajándola o subiendo la temperatura corporal. Los mecanismos eléctricos y electrónicos suelen ser, pues, en los medios para desarrollar sistemas de control o sistemas cibernéticos artificiales. El ejemplo en esta categoría es el termostato y estos sistemas de control de huellas digitales para el ingreso a algún recinto, y en general, pues, los sistemas biosensores controlan el acceso por la voz de la persona que quiere ingresar, por la pupila, por la huella digital. Son sistemas de control. En el cuarto nivel tenemos los sistemas abiertos. Veamos qué son los sistemas abiertos. También se le llama nivel de célula, se le llama automantenido, más que todo nivel de células. Son sistemas automantenidos, se mantienen por sí mismos. Ninguno de los tres anteriores se mantiene por sí mismo. Son autosuficientes. Es un sistema vivo, el sistema abierto. Y el sistema abierto es capaz de mantenerse por sí mismo al interactuar con su entorno. O sea, obtiene los nutrientes, los factores sinergéticos, los obtiene del medio entorno. Una característica ya del sistema abierto de Boolean es que se autorreproduce. No solo desaparece como una piedra, ¿verdad? Una piedra no puede producir otra piedra. Pero estos sistemas abiertos de que habla Boolean son capaces de autorreproducirse. Una célula puede producir montones de células, réplicas de sí misma, y lo hace por sí misma. Por ejemplo, y quizás serían en general, los dos ejemplos, una bacteria y cualquier célula. Todos los tipos de células, que puede haber célula nerviosa, célula muscular, célula de cualquier tipo. Una neurona. En general, cualquier tipo de célula. Las bacterias son células. Fíjense que los virus, por ejemplo, un virus, yo lo coloco como en el nivel 2, un sistema simple. Tiene su funcionamiento, su movimiento. A veces hasta lo podríamos poner en estructura estática, pero lo ponemos en estructura dinámica porque aunque el virus no se mueve por sí mismo, pero sí puede moverse a través del medio ambiente.
de fuerzas del medio ambiente, como el viento, el aliento de una persona. ¿Y por qué no lo pongo en sistema abierto? Porque yo soy partidario, hay dos corrientes. La corriente que piensa, que concibe que los virus son vivos, son sistemas vivos, y la corriente que percibe al virus como un sistema no vivo. Y yo me inclino por esta última. O sea, no es un sistema vivo, porque no cumple. De acuerdo a esta taxonomía, pues primero no se puede autorreproducir. Necesita otros medios externos para reproducirse. Necesita, en el caso del coronavirus, pues necesita las células humanas. Ya solamente en contacto con las células humanas es que se produce una interacción que permite la interacción, pero ya es un sistema célula-virus, que permite la reproducción del virus. Ya es como que la célula humana fabricara el virus, reprodujera el virus, por interacción con el mismo virus. Yo diría que el 90% de los científicos piensan de que el virus pues no es un sistema vivo. Pero hay unos pocos que sí, ¿verdad? Pero dentro de esta taxonomía no lo sería. El sistema genético social es el siguiente nivel. Acá entran las plantas, todo lo que es botánico. Ya las plantas pues están constituidas por sistemas del nivel anterior, por células. Aquí pertenece a este nivel todo lo que es el reino vegetal. Los sistemas genéticos sociales tienen sus sistemas diferenciados funcionales, independientes el uno del otro, pero interdependientes. O sea, existen para su propia función, eso es independiente, pero son interdependientes, o sea, conforman un sistema con todos los demás subsistemas que compone una planta. Las plantas tienen sentidos limitados. Nosotros los humanos decimos tenemos 5 sentidos. Yo siempre he dicho que los hombres son los que tenemos 5 sentidos, las mujeres tienen 6. Las mujeres cuentan con la intuición, que sería el sexto sentido. Nosotros contamos con algún cierto grado de intuición los hombres, pero ¿verdad? No muy desarrollado, como en el caso de las mujeres. Ahora, las plantas tienen sentidos, sí, ¿verdad? Pero son bien limitados. ¿Qué es un sentido? Es un sensor del entorno. Los seres humanos con la vista sentimos la luz. Y a través de esa sensación, de esa información en forma de luz, obtenemos imágenes del entorno. Y así con los otros sentidos en el caso del ser humano. Pero en el caso de los vegetales, decimos que tienen sentidos limitados, porque sí tienen cierta capacidad de sentir de percibir si el entorno está muy húmedo, muy caliente, muy frío, y reaccionan de acuerdo a eso, o sea, tienen mecanismos de control, por eso es que decimos, un sistema anterior, un nivel anterior, está
sirve de base para construir el sistema, para la estructura del sistema del siguiente nivel. Entonces las plantas tienen, ¿verdad?, el sentido limitados en cuanto que pueden percibir de la realidad ciertos aspectos. Se protegen limitadamente, pero se protegen, no tienen movilidad. Una característica del sistema abierto es que se autorreproduce a través de la germinación de las semillas. Entonces, no necesita intervención externa para germinar. Siempre hay una atadura, ¿verdad?, con el entorno, como en todos los sistemas, pero una semilla se reproduce en el suelo, sin que nadie la siembre con la intención de reproducirse. Entonces tenemos alta diferenciación fenotípica, es decir, características físicas diferentes en sus partes. El tallo es diferente a las hojas, estas dos cosas son diferentes a la nariz, entonces hay diferencia, a la raíz, entonces hay diferenciación. Como ejemplos, un árbol, cualquier planta, las raíces de un árbol, serían las hojas, la corteza, serían sus sistemas de una planta. En el siguiente nivel tenemos el nivel animal. Ya es un nivel superior al nivel 5. Conforman el reino animal. O sea, todo lo que es animal cae dentro de este nivel. Tienen alta movilidad. O sea, se pueden mover por sí mismos. Tienen conducta teleológica. Es decir, se les puede observar a los animales cierta conducta de propósito. O sea, un perrito, por ejemplo, estos perros domésticos, uno observa, ¿verdad?, cierta conducta teleológica, cierto propósito, incluyendo el propósito de perpetuarse. Un perrito se defiende ante la amenaza para no morir. Tienen percepción de sí mismo como ser individual. Nuevamente el perro, ¿verdad? Esto sería un poco de autoconciencia. El perro está consciente, de alguna manera, de que es un ser individual y se percibe como algo existente, diría yo. El hecho que le pongamos un nombre a un perrito y que nos obedezca ya es una manifestación de esta conciencia, de esta percepción como ser individual. Primitiva, pero la tiene. Otra característica de este nivel es que los sistemas de este nivel tienen receptores de información especializados. Tienen ojos, oídos, olfato. Entonces tienen receptores de información del entorno y son especializados. O sea, se nota, ¿no?,
cómo vamos subiendo de complejidad a medida que vamos subiendo de nivel. Estos sistemas los animales tienen un sistema nervioso bien desarrollado, tan desarrollado que pues algunos de ellos sirven para hacer experimentos de medicamentos, como las ratas, por ejemplo, sirven muchísimo por su gran parecido con los sistemas humanos en cuanto al sistema nervioso, para probar los efectos de posibles medicamentos para el sistema nervioso. Se lo tiene muy desarrollado. Luego tenemos en el siguiente nivel el ser humano. En el séptimo nivel, ahí estamos nosotros. Y las características, pues nosotros como humanos las conocemos, ¿verdad? Tenemos autoconciencia, o sea, tenemos conciencia de que tenemos un cuerpo, de que tenemos una mente, y estamos conscientes de las actividades que hacemos. Sabemos que en este momento estamos recibiendo una clase. Yo sé que en este momento estoy dando una clase. Estoy consciente de ello. Se expresa con palabras como yo, mi, mío. O sea, es bien típico. En el ser humano hablar mucho en términos de yo, mi carro, mi casa, mi alma mater, esto es mío, este reloj. O sea, hay expresiones de conciencia como ser individual. Característica importantísima es la autorreflexión, que en esta frase se resume qué es la autorreflexión. El ser humano no solo sabe, sino que también sabe que sabe. O sea, nosotros estamos conscientes de lo que sabemos. No solo sabemos, sino que estamos conscientes de que sabemos. ¿Y por qué estamos conscientes de que sabemos? Porque en cualquier autorreflexión sobre eso, sobre el conocimiento, llegamos a la conclusión de que algo sabemos, que no solo sabemos, sino que sabemos que sabemos. El ser humano, el sistema humano, como lo clasifica Bowling, tiene la capacidad no solo de percibir, sino de cambiar su medio ambiente. A veces lo cambiamos demasiado, ¿verdad? Y entonces tenemos estos resultados climáticos que se están observando hoy en día. Lo cambiamos demasiado. Pero como característica tenemos eso. Podemos cambiar el entorno, podemos emparejar un terreno, nivelar un terreno barrancoso para construir sobre él un edificio. Entonces cambiamos el entorno. Tenemos esa capacidad. Y en cuanto a habilidades, tenemos habilidad de expresión. Yo en este momento estoy haciendo uso de esa habilidad. Imagínense todo lo que trabaja mi mente en este momento. Uno muy poco reflexiona sobre eso, ¿verdad? Yo doy una clase, más o menos voy improvisando con base a mi conocimiento, mi experiencia y mi buen juicio, voy improvisando estas clases, lo que demuestra una habilidad de expresión, una habilidad de producir símbolos. Los números son un ejemplo clásico, los hemos producido nosotros los humanos, símbolos de todo tipo, ¿verdad? Vemos desde tiempos ancestrales, en los jeroglíficos son símbolos que han sido producidos por el ser humano. Podemos absorber esos símbolos
O sea, podemos leer. Yo, digamos, estoy aquí como una guía para lo que explico. Estoy leyendo. Y no solo para leer, sino para interpretar símbolos. O sea que nosotros cuando vemos un 1, un 2 y un 3, y eso se refiere a personas, pues, ¿verdad? Interpretamos que es 123 personas. No solo leemos 1, 2, 3, sino que interpretamos que es. Y eso pues sería un resumen, un gran resumen, porque las capacidades humanas son muchísimas, pero esencialmente, ¿verdad? Las características del ser humano, de la taxonomía de Baldwin, serían esas. Luego, en el octavo nivel, viene la organización social. ¿Qué es un sistema de organización social? Que es el nivel superior, es el máximo nivel en la escala de Baldwin. Son sistemas socioculturales colectivos compuestos prioritariamente por humanos. Ajá. Entonces, allá teníamos en el nivel 7 al humano el solito. Ahora aquí lo tenemos organizado. Ya sistemas que comprenden prioritariamente seres humanos. Por ejemplo, la familia. La familia es un conjunto de seres humanos. Es una organización social, una tribu, una empresa, un país. Entonces, todos estos sistemas que comprenden seres humanos y que por lo general pues son prioritariamente los elementos de esos sistemas, son organizaciones sociales. Objeto de estudio de la organización social es la antropología, la sociología y aún la psicología. Digamos, en el nivel 7 la psicología juega un gran papel, pero modernamente hay un desarrollo en el área de la psicología a la que le llamamos psicología social. Psicología social. También le han llamado, es el nombre que prevalece ahorita, que es ingeniería social. Por si no han oído ese término, ingeniería social, es la ingeniería de la manipulación de las masas. O sea, tiene como propósito, algún propósito, normalmente de tipo político, de elevar la imagen de un líder, darle la idea a la gente de que un determinado líder de un país, ¿verdad? Bueno, en algunos casos se llega a pensar hasta que son como dioses. Ahí entra en juego la ingeniería social. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando de una aplicación. El desarrollo de la ingeniería social o psicología social, pues es una aplicación de la psicología en organizaciones sociales. En las empresas, por ejemplo, ¿cuántas veces nos dicen, estamos trabajando en una empresa, digamos la empresa, voy a decir Coca-Cola, y a través de la psicología colectiva te manipulan mentalmente para que aceptes la idea de que en Coca-Cola somos una familia, la familia Coca-Cola. En cualquier empresa, pues, pero yo estoy poniendo, por ejemplo, la Coca-Cola. La familia Coca-Cola, que nada tiene que ver con
con la organización social que propiamente se llama familia, nuestra familia. En la familia, esa tipo Coca-Cola, pues en verdad no tiene nada que ver con la familia. Es una manipulación mental, ¿verdad? Para que tomes a la empresa como tu familia. Pero cuando ya no te necesita la familia Coca-Cola, ya no eres de la familia y te da una patada en las nalgas, ¿verdad? Para afuera. Entonces tiene la capacidad de crear sentido social, de organización. Digamos, en el caso de la UES, ¿verdad? Todos nos sentimos identificados con la UES. Le tenemos cariño, respeto, ¿verdad? Eso es un sentido social de la UES, que estamos ahí para formarnos, para servir a la sociedad. Es ese el sentido social de una organización, como la universidad. Normalmente, pues, las corporaciones de tipo públicas tienen un gran sentido social, o por lo menos es lo que dicta sus escrituras de creación. Estos sistemas de organización social pueden compartir cultura, historia y futuro. Lo vemos ahorita, ¿verdad? En ejemplo, como China y Rusia y varios otros países de Asia, pues están compartiendo futuro, planificando qué van a hacer ante las situaciones de hoy. Comparten historia. A los países centroamericanos, más que todo Honduras, Guatemala, El Salvador y la parte de Yucatán de México, pues compartimos, ¿verdad? Historia y compartimos cultura. Muchas de las comidas típicas de El Salvador pues provienen de Yucatán, en principio vienen de Yucatán, como los tamales y cosas así, ¿verdad? Comestibles de eso. Entonces pueden compartir, las organizaciones sociales pueden compartir estas tres cosas: cultura, historia y futuro. Pueden disponer de sistemas de valores, ajá, claro, como el patriotismo en un país, ¿verdad? Es un valor del que se dispone en los países, el patriotismo, la honradez, la entrega a los propósitos de la organización. Entonces son valores, o sea, de los que dispone o puede disponer una organización social. Puede elaborar sistemas significativos, o sea, con sistemas con significado, símbolos como las marcas de las empresas. Nosotros sabemos que cuando vemos un logo de Coca-Cola, pues ya sabemos, pero es un símbolo que tiene un significado inmediato para la sociedad. Y por último tenemos los sistemas trascendentales. Este nivel 8 es el nivel más alto. Y más arriba está esto que Baldwin llamó nivel trascendental o desconocido. Y lo puso ahí porque él estaba seguro de que dentro de estos 8 categorías no hay una inmensa cantidad de sistemas que no están porque no los conocemos. Sistemas desconocidos porque aún no han sido descubiertos o creados. Por ejemplo, máquinas del tiempo, para viajar en el tiempo.
Lo pondríamos en sistemas desconocidos. Ejemplo, no se puede dar ejemplos por ser desconocidos, ¿verdad? Pero se puede, ¿verdad?, sospechar de algunos. Por ejemplo, el alma. Sospechamos, no sabemos lo que es el alma. Es desconocido el sistema alma, el sistema de ángeles, el sistema extraterrestre, algún sistema extraterrestre, los exoplanetas, o sea, planetas. Los exoplanetas son planetas con características muy similares al planeta Tierra, por lo que se presume que puede haberse desarrollado vida en esos planetas que llamamos exoplanetas, pero no podemos, no lo conocemos realmente. Hay algunos que se sospecha, como digo, la máquina del tiempo, Dios. ¿Existe Dios o no existe? No sabemos. Podemos aceptar que existe de una manera dogmática, y a veces algunas personas tienen un concepto de Dios distinto al religioso y tratan de definirlo, porque no es dogmático, ¿verdad? Se trata de tener una concepción de un poder mucho más grande, pero muchísimo más grande que el de la organización social, ya no digamos del humano. Y algunos identifican a Dios como la naturaleza. Serían los gnósticos, ¿verdad? Y también los agnósticos. Podemos ver en el futuro inmediato, pues, algunos de estos sistemas desconocidos o trascendentales que ya vemos, comenzamos a tener un poco de conocimiento. Por ejemplo, una nave interestelar, o sea, un vehículo capaz de viajar de una galaxia a otra, o dentro de una galaxia, por lo menos, dentro de una galaxia, de un sistema solar a otro. Y también, ¿verdad?, hay proyectos serios. Yo lo he visto este fin de semana, he estado leyendo algunos de esos, de proyectos, no tan proyectos como para concretarlos a corto plazo, pero sí estudios para desarrollar máquinas del tiempo. En fin, hay cosas. Bolden tenía razón, porque en este nivel hay sistemas que son desconocidos, posiblemente millones, pero algunos de esos eh, se enfocan en la ciencia moderna. Eso incluye la teoría general de los sistemas, ¿verdad? Y se enfocan y se busca, ¿verdad?, descubrir o desarrollar esos sistemas desconocidos. Por ejemplo, mire, hace solo unos 30 años, el, algún aparato que permitiera hablar sin alambre, hablar por teléfono sin alambre, a un punto geográfico distante, era inconcebible. El teléfono celular pertenecía, el celular de hoy pertenecía a los trascendentales. Hace solo 30 años, hace 30 años la gente se andaba peleando y eran escasísimos los teléfonos fijos, esos de alambre, esos que las señales viajan por alambrado. Eran muy pocos, entonces las casas, las familias, eh, tardaban como 20 años en conseguir un teléfono. Entonces el celular era un sistema desconocido, trascendental. Y hoy, ¿dónde lo ubicaríamos?
lo ubicaríamos en un nivel abajo, ¿verdad?, del humano. ¿Ya? Como organización social, aquí podemos poner Internet. Internet como organización social. Y así, algo así como Internet que se sospechara hace 30 años, ni siquiera en sospecha. Así podemos pensar hoy en dispositivos eh, espaciales para recoger energía solar y dirigirla a la Tierra para que haya energía para todos y de gratis, como decía, o se dice que Tesla, ¿verdad?, pensaba que era posible, estaba seguro de que era posible. Y se asocia con eso, pues, de que su muerte, una amenaza para las compañías eléctricas, la electricidad tradicional. Entonces, analicemos un poco estos agrupamientos de Tesla, los 9 niveles de la estructura estática a la trascendental. Ahí he puesto unos ejemplos que ya los he mencionado anteriormente. Les he puesto ahí una figurita para que lo recuerden, ¿verdad?, como las plantas, las células, la planta, los animales, el ser humano, las organizaciones sociales como la familia, y luego lo desconocido que no podemos poner ahí una figura. Pero es importante hacer notar de que de los niveles del 1 al 3, todos estos sistemas son inertes, es decir, no tienen vida, todos son inertes. En cambio, de los niveles del 4 al 8, todos son sistemas vivos. Entonces, una primera gran división, digamos, es que Boulding, en la clasificación de Boulding, hay 3 niveles para sistemas inertes y hay 5 niveles para sistemas vivos. Y dentro de estos sistemas vivos están los que tienen conciencia, que serían los animales y los humanos. Como no tengo una ilustración, verán, lo he puesto aquí en los trascendentales, pero la materia oscura sería uno, ¿verdad?, un sistema que no conocemos, que se teoriza de que existe por ciertas observaciones que se hacen de la estructura del universo, de la dinámica del universo, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica en estos momentos, a pesar de que ya tiene poco más de un siglo, más de 100 años de que se planteó por primera vez la mecánica cuántica, pero aún sigue siendo bien desconocida. Lo único que se está, pues, experimentando con ella, pero en cierta forma es para validar su existencia. Hoy en día casi no se duda de la realidad del fenómeno cuántico. En el momento que se justifique esto, es complejísimo, ¿verdad? La mecánica cuántica es complejísima. Es una rama de la física moderna, pero es sumamente compleja. ¿Por qué? Porque realmente suena irracional desde la perspectiva de la ciencia clásica
y quizá hasta la teoría general de los sistemas, pues suena irracional. Digamos, el típico fenómeno cuántico es de que una partícula puede estar en dos partes al mismo tiempo, en dos lugares al mismo tiempo. Eso no suena, dentro de la lógica normal, no suena irracional. O sea, una partícula puede estar acá, frente a mí, y estar al mismo tiempo en Nueva York, o en Londres, o a años luz en otra parte. Y ese es el principio, digamos, el fenómeno fundamental por el que se trata de construir una computadora cuántica, ya no digital, sino que cuántica. Otra característica, irracional. En la mecánica cuántica, los objetos pueden moverse y estar inmóviles al mismo tiempo. Suena muy irracional para la forma de percibir la realidad nuestra actualmente. ¿Qué va a pasar si la mecánica cuántica resulta ser lo que se dice que es? Que va a cambiar todo el esquema del conocimiento. Y es a través de los fenómenos cuánticos que se percibe, algunos filósofos perciben de que la mecánica cuántica va a unir de manera definitiva la ciencia y la religión. Porque entonces parecería que lo dogmático de la religión pues no sería tan dogmático, sino que no se pudo explicar. Los humanos que inventaron la trilogía divina, digamos, en la religión católica, donde se habla de una trilogía divina que no se entiende, ha sido objeto de estudio de filósofos y bueno, algunos concluyen, pero dan sus conclusiones. O sea, ¿cómo un ser puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Se acepta como dogmático, ¿verdad? Que está Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero la religión esta nos dice de que son uno solo. No están separados, son uno solo. Y a la vez distintos, dice. Ah, eso me suena a cuántico, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces de ahí se deriva un montón de teorías interesantes, pero eso no es el tema. Ya solo es para dar una idea de lo desconocido, de lo trascendental. Entonces, repito, a medida que avanzamos de nivel, observamos en los sistemas más propiedades emergentes. Esa es una característica, ¿verdad? O sea, más complejidad, más propiedades emergentes. Venimos más, ¿verdad? Más. Llegamos al trascendente. Los trascendentes, una vez que dejen de ser trascendentes, en alguna parte los vamos a ubicar, en alguno de estos 9 niveles. O a lo mejor sea necesario prescindir de la taxonomía de Baldwin y de Ackoff y tengamos que pensar en otra taxonomía. Además, está implícito lo que ya dije, ¿no? De que cada nivel hereda de alguna manera características del nivel anterior, incluyendo propiedades emergentes. Si un sistema abierto hereda al sistema genético social, a las plantas,
características emergentes y por lo tanto pues la tienen los genéticos sociales. Esto es a los animales y esto es al humano y el humano a la organización social. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Piensen, piensen. Si tenemos alguna cosita por ahí que se quisiera aclarar. Para eso estamos. Voy a pasar lista. Espérenme un momentito. Cristian Rodolfo, ¿estás por ahí? Cristian Rodolfo, Cristian Rodolfo. Diego Anthony. Vaya, Diego. ¿Dónde ubicarías tú un software dentro de los niveles de boarding? Tómate tu tiempo, ¿verdad? Mecanismo de control. ¿Por qué? Mecanismo de control. Sí, creo que estaría de acuerdo, ¿verdad? Bajo tu explicación. Acordémonos de que el perspectivismo de Baldwin, ¿verdad? Que tenemos cierta, vemos las cosas desde cierta perspectiva, claro. Se necesita una explicación para poder validar, digamos, la respuesta. ¿Y qué me dice? Vamos a ver. Oscar Alexander. Josué Andrés, ¿qué me dice? Siempre con respecto a la misma pregunta del compañero, ¿verdad? No, te voy a dar otro sistema. Te voy a dar otro sistema. Un asteroide, un cometa, digamos. ¿En qué nivel lo ubicarías? Yo lo ubicaría en una estructura estática
debido a la descripción que hizo cuando tocó esa parte, al ser pues solamente una roca, pero también incluiría el sistema abierto porque podría traer elementos, o mejor dicho, vida, como se ha demostrado en algunos casos. Bueno, sí, ¿verdad? Como una combinación de ambos, si es que eso es posible. No podemos, en una taxonomía tenemos que ubicar un sistema que sea prioritariamente, digamos, a qué pertenece. Fíjate que yo lo pondría, tú tienes razón porque has visto tu perspectiva de un cometa, el solo, ¿verdad? Sin embargo, yo lo ubicaría en un sistema dinámico simple, comportándose una conducta como la de los relojes, como el sistema planetario, como la Luna, o sea que tienen movimiento predeterminado. Entonces la explicación es esa de mi parte. Quiero ver qué más le pregunto. Ajá, aquí Julio Ingeniero, Enrique, perdón, una sí, duda. sí. ¿Y si se estudiara como sistema a una manada de animales que comparten una organización, o sea, ¿en dónde Sí. se clasificaría o dónde se podría ubicar? Fíjate que esa pregunta bien, ya me la he hecho yo, ¿verdad? Y quizás sería una de las, aunque no me he puesto a analizar a fondo la cuestión, pero según observo en la estructura de Baldwin, llegamos a la estructura animal y entonces vemos su descripción que cabe dentro de un animal individual, semejante a como en el nivel 7 vemos al ser humano como individual, pero Baldwin previó un nivel más de organización social de seres humanos, pero no previó una organización social de animales, ni tampoco previó, ¿verdad? Aunque en menos detalle, pero sí el sistema abierto, o sea, conjuntos de células, ¿verdad? Interactuando unas con otras, que ya es un preludio, por lo menos, de una conducta social, sociedad de bacterias, digamos, sociedad de animales, sociedad de humanos. Pero yo encuentro sobre todo en lo que yo he pensado es en la parte animal. Bonita pregunta la que has hecho, ¿verdad? Porque, como dicen, es meterse en Honduras, ¿verdad? Al hablar de esto. Pero sí, eh, mi respuesta es de que tendríamos que forzarlo al nivel 6 como animal, aunque Bolden no lo previó. Pero también acepto que sería muy difícil de justificar, porque en los humanos sí tenemos una categoría aparte y realmente yo no he pensado en una sociedad de animales en general, sino que en particular, digo, una, esas colonias de abejas, esas colonias de hormigas, exhiben un comportamiento social, ¿verdad? Hay una interrelación, es más, acabo de leer hace un par de semanas un artículo sobre que
el comportamiento de las hormigas, hay intercambio de información entre ellas para perseguir sus propósitos. Y yo las he observado ahí cuando estoy en la terraza de mi casa, que estoy observando, comiendo algo, pues aviento al suelo una migaja de pan, por ejemplo, y observo qué pasa. Al principio la migaja está sola. A los segundos llega una hormiga. Y no sé qué es lo que hace, pero se pega al pedacito de pan, se pega un ratito. Y luego se va, como si no le importara. Y al ratito, no pasan ni 30 segundos, viene un montón de hormigas, ¿verdad? Y se colocan alrededor de la migaja de pan y entre todas lo levantan y se lo llevan a saber a dónde. Yo las observo hasta dónde llegan, pero me doy por vencido. Digo, estaban bien lejos, pues, a saber hasta dónde van. Pero sí, ¿verdad? He observado esa conducta, una conducta social. Entonces, mi respuesta en resumen es, mira, como Molden no prevé, tendríamos que forzarlo a lo animal. Pero sí, tu comentario es bien importante porque nacen esas preguntas, y esas preguntas son las que debemos de hacernos y tratar de contestarnos, ¿verdad? Claro, tú pensaste, a lo mejor el ingeniero debe tener la respuesta, pero no, sí tengo una respuesta y es la que te he dado, pues, pero no la que tú esperabas. Ponerlo aquí, ¿verdad? Ponerlo aquí, no. Como aquí estamos hablando en términos de lo que sabemos. Yo hablo en términos de lo que sé, de mi experiencia, de mi buen juicio, pero no en términos de algo que me he aprendido de memoria, por ahí un libro de texto, o cualquier cosa de esas, ¿verdad? No, yo cuando adopto un libro de texto es porque lo considero muy bueno y suficiente para tomarlo como base para impartir una clase, pero normalmente construyo mis propios ensayos. Así es que mi respuesta es para todo, ¿verdad? Una colonia de hormigas, una manada de lobos que tienen comportamientos, conductas sociales, o sea, conductas colectivas, pues, que no tienen los miembros de esas manadas. Por sí solo no lo tienen, sino que es colectivo. El asunto desde el punto de vista filosófico y también científico es tal que algunos sospechamos, ahí me incluyo yo, de que en el caso humano, la razón de ser, el sistema que realmente importa en la naturaleza no es el humano individual, aunque nos llama mucho la atención, sino que es la especie humana, toda la especie. Y eso es extensivo a los animales y también extensivo a los sistemas abiertos de Golding y a los sistemas genéticos sociales, las plantas. Es posible, yo sospecho, de que lo que importa en la naturaleza, hablando de leyes naturales, el ser humano no importa tanto como nosotros pensamos. Nosotros los humanos pensamos que nosotros somos el propósito de todo lo que existe. Pero yo pienso de que si hay algún propósito de algún tipo, no es el ser humano, es la especie humana. Claro, es sospecha, no es una afirmación. Tendría que desarrollar la idea yo mismo y buscar quienes más piensan así para poder, digamos, realmente hacer por lo menos una teoría. ¿Contesta eso su pregunta? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, tenemos a Julio Enrique que dice,
Julio Enrique de la Cuadra, la mecánica cuántica aún se mantiene mayormente teórica por las limitaciones tecnológicas del ser humano. Sí, ¿verdad? Limitaciones tecnológicas y además tenemos una percepción de la realidad que quién sabe, ya hablando filosóficamente, ¿verdad? ¿Quién sabe si esa es la realidad? Nosotros los humanos hemos definido una realidad. Iris Elizabeth Arias pregunta si el cerebro o el sistema nervioso sería un mecanismo de control. Sí, ¿verdad? Hablemos del ser humano y luego lo extiendes tú a los animales que tienen cerebro, que casi todos lo tienen. El cerebro es parte del sistema nervioso, es un elemento del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, es a través del cerebro que se implementan las decisiones correctivas que resultan de la información que procesa como mecanismo de control. Por lo menos lo que dice la teoría biológica hoy, ¿no? De hoy en día, pues, y casi siempre lo ha dicho así, ¿verdad? Entonces, los sistemas sensores son los sentidos. Ahí es donde obtiene información el cerebro. Esa información se convierte en pulsos nerviosos. Desde el momento en que la luz toca la pupila, desde ese momento, ahí mismo, ahí hay terminales nerviosas que convierten esa información que conlleva la luz, la convierte en pulsos nerviosos, igual que en las computadoras, pues lo convertimos en pulsos binarios, ¿verdad? Lo mismo sucede en el cerebro. O sea, la computadora es una copia bien limitada del cerebro. O sea, se ha inventado la computadora estudiando el cerebro. Y de ahí que intentemos, y se está avanzando mucho en la inteligencia artificial. Sí, entonces la respuesta es sí, es un mecanismo de control. Ahora, tal vez no que es un mecanismo de control, sino que es parte del mecanismo de control del cuerpo humano, porque tenemos para que nosotros tengamos control sobre algo, tenemos que contar con un sistema de ejecución de las correcciones que hay que hacer para que el sistema siga adaptándose al entorno. Entonces ya la parte de ejecución ya está en el cerebro decide, pero quien actúa es el cerebro percibe, no, los sentidos perciben la información, el cerebro la procesa. Y dependiendo de si está fuera de control algo, manda información a otros órganos, como son los del sistema endocrino, el páncreas, la tiroides, todos estos sistemas, ¿verdad? La próstata, todos estos sistemas endocrinos son los que, algunos de ellos por sí mismos en control, algunos de ellos excitan un proceso correctivo. ¿Contesta eso su pregunta, Iris? Bueno, ok, jóvenes, entonces damos por terminado acá esta sesión. Muy interesante la taxonomía de Boulding. Nos sirve no solo para clasificar los sistemas y decir, bueno, y aquí
este sistema, como acabo de preguntar, ¿dónde lo pongo? Eso, digamos, como ejercicio. Pero nos sirve para, igual que la taxonomía de Ackoff, es que la taxonomía de Bowlby nos sirve para caracterizar más, ¿verdad?, el sistema que estamos estudiando. Cualquier sistema que estemos estudiando, pues nos va a servir para tener información de gratis sobre ese sistema de acuerdo a estas taxonomías. Si es abierto o es cerrado, si es dinámico o es estático, si es inteligente o es idiota, y dentro de las de Bowlby, ¿en cuál nivel de estos está? Porque dice Bowlby, y lean y estudien el artículo, ¿verdad? Esta es una explicación general del artículo, pero digamos, como para guiarlos para que interpreten mejor el ensayo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, vamos a ser conscientes nosotros de que debemos de ser conscientes. Como dice Bowlby, los sistemas más estudiados son estos, los del nivel 1. La ciencia ahí es campeona. De los sistemas dinámicos simples, pues sí, ¿verdad? La astronomía, por ejemplo, ha desarrollado bastante, no tanto como la geología, pero sí bastante la astronomía en el estudio de este tipo de sistemas, de algunos sistemas de este tipo. Ya del sistema de control, ya vamos viendo que la ciencia ha avanzado poco, muy poco, dice Bowlby. En la época de él, tenía razón, y también hoy, o sea, 50, 60 años después, todavía tiene razón, aunque menos, porque se ha avanzado, pero el avance es bien poco. Y a medida que vamos avanzando, vemos que la ciencia ha avanzado muy poco. Le ha puesto muy poca carne y sangre al esqueleto. Vamos avanzando y cada vez, hasta que llegamos a las organizaciones sociales, donde prácticamente no hemos avanzado nada, ni en el humano, ni mucho menos a nivel de organización social. Hemos avanzado tan poquito, era que apenas conocemos al ser humano. Sin embargo, se está avanzando. Se está avanzando. Entonces, hay muchas teorías nuevas, interesantes sobre la composición. Bueno, viene de los griegos, pero ya ahora con más herramientas para definir al ser humano como un sistema mente, cuerpo y alma. Una trilogía. Ya no digamos desde el punto de vista cuántico, pues está haciendo esfuerzos grandes para los que entienden bien la mecánica cuántica, ¿verdad?, de aplicarlo e interpretar fenómenos que hasta ahora no se comprenden, como los sentimientos, el amor, el odio, la venganza, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas, pues? ¿Verdad? Y algunos, yo no he leído mucho sobre eso, pero algunos que he leído sí están haciendo esfuerzos por interpretar desde la perspectiva de la mecánica cuántica ese tipo de características humanas. Así es que, jóvenes, ha sido un gusto atenderles. Nos vemos en la próxima. Ingeniero, yo tengo una duda. Ajá, dime, Fabio. Con respecto al examen parcial, quería saber si iba a ser de manera presencial o en línea. Todavía no lo he definido porque estoy pendiente de algunas decisiones que se suponía que Junta Directiva iba a tomar la semana pasada, pero yo no he recibido comunicación. Dentro de esas decisiones, pues está esto sobre las actividades de evaluación. Hay, tendrán que dictar alguna forma. Si pasa esta semana y no se sabe nada, pues voy a tener que preguntar yo mismo, ¿verdad?
sea, porque puede ser que digan que tiene que ser presencial. El Consejo Superior Universitario sacó unos lineamientos en donde prácticamente dice que tienen que ser presenciales, pero deja a las facultades, a las directivas de las facultades que den el lineamiento específico para cada facultad. Entonces puede ser que digan, pues deben ser presenciales, o puede ser que digan, deben de ser en línea, o puede ser que digan, es decisión del docente de cada asignatura. Alrededor de esto hay muchos problemas. En cuanto a en línea, pues a distancia, el examen pues genera problemas de confiabilidad, digamos. A nivel de presencial genera problemas de aglomeración de personas, y entonces eso, las medidas parece que conducen a entrar en conflicto con la disponibilidad de aulas, porque, digamos, yo tengo como 100 alumnos, podría hacer 5 exámenes presenciales de 20 para guardar el distanciamiento y todo eso, todas las precauciones. Pero, ¿y si cada materia necesita 5 aulas? ¿De dónde vamos a sacar tanta aula? ¿Verdad? Hay ciertas cosas que tienen que analizarse. Por eso es que no puedo responder tu pregunta ahorita, solo te digo que las fechas, el día y la hora de los exámenes, en cuanto sepa, pues voy a determinar de qué manera lo vamos a hacer. Está bien, gracias. Bueno, Fabio. Entonces nos vemos en la próxima. Hoy sí. Buenas tardes.